Y empezamos la tanda de octubre de Rising Sun con el capítulo 127, donde podemos ver a Sanae y Yukari en Japón hablando que si Tsubasa está haciendo lo mejor en España, ella hará lo mejor en Japón para poder tener a sus hijos sanos y fuertes. Recordemos que van a ser un par de gemelos. De ahí nos pasamos con el periodista español Gambino, que está tomando un café mientras nos cuentan que su artículo que escribió sobre Mikael se está vendiendo bastante bien y está prácticamente agotado en España. Menciona que después de entregarle las notas a Tsubasa decidió tomarse unas vacaciones y regresar a Barcelona, y empieza a recordar las entrevistas que le hizo a Mikael y a su entorno, y dice que todo está conectado y que la familia y los amigos son muy importantes. Y podemos darle un vistazo a la portada del artículo de Gambino sobre Mikael, diciendo: aquí se revela el contenido de las memorias de Mikael, la verdad de Miguel, escritas por el señor Gambino. Particularmente esta parte me dio mucha gracia porque hace que sea un desmadre la traducción. Verán, en japonés lo escriben Mikaeru, como si quisieras escribir Michael en inglés. Pero al mismo tiempo una traducción válida sí podría ser Mikael, porque sí hay gente que se llama Mikael como tal. Pero en el manga los españoles lo escriben Miguel. Creo que es válido decirle por los tres nombres por lo que les acabo de decir, pero si nos ponemos exigentes, tendría que llamársele Miguel. Y también por ahí tenemos una metareferencia a la serie Memories con el artículo de Mikael llamándole las memorias de Mikael, que no va a ser la única referencia a Memories en esta tanda. Y este artículo está dividido por capítulos. El capítulo número 1 es el nacimiento de Miguel. Y nos mencionan que Mikael fue abandonado en las puertas de una iglesia. Sí, muy similar a lo de Santana. Y ya, de ahí pasamos al capítulo 2 en el artículo de Gambino sobre la infancia de Mikael. La iglesia en la que fue abandonado Mikael era dirigida por el padre Fantino, que era muy aficionado al fútbol. También podemos ver que Mikael prácticamente era bueno en todo y le ganaba a todos en todo. Mikael es buen estudiante, pinta, canta, toca el piano y lo definen como un niño genio. Pero el padre Fantino menciona que en el fútbol particularmente era mucho mejor que en todo lo demás y que Mikael iba a ir a hacer las pruebas para incorporarse a las inferiores del Barcelona. Evidentemente Mikael pudo pasar las pruebas de las inferiores del Barcelona, pero él dijo que no se quería quedar porque él quería servir a Dios. Ya de regreso, el padre Fantino le dice a Mikael que él probablemente piensa así porque creció en una iglesia, pero que no habría problema si él cambiara de opinión en el futuro, que él lo comprendería. A lo que Mikael le responde: sí, entendido, con una cara bastante feliz. De ahí la escena salta al dormitorio de los japoneses. Los japoneses se dirigen al autobús y son escoltados por la policía. De ahí nos vamos con los españoles, que están asombrados por tanta gente que los vino a ver. Y volvemos con los japoneses, con Ishizaki hablando con Tsubasa sobre su próximo hijo, ya que Yukari le había contado que había estado con Sanae. Ishizaki está muy conmovido de que Tsubasa vaya a ser el primero que se convierte en padre, porque Tsubasa era el chibisque del grupo del Nankatsu. Chibisque es como una forma de referirte al menor del grupo, pero Tsubasa señala a Igawa diciendo que de los que están ahí, técnicamente el primero en tener una hija fue él. Y podemos ver a Igawa lamentándose de que su hija no pueda ver a la masculinidad de su papá ganarse una medalla, que por favor se ganen algo, una plata o más, para poder llevársela a su hija. El capítulo 127 acaba con una vista del estadio de Madrid prácticamente lleno para las semifinales. Y de ahí pasamos al capítulo 128. Podemos ver al señor Luis, que es un directivo del Barcelona que se acerca a Gambino y a su esposa, mencionando que está sorprendido de ver a Gambino antes de lo previsto en Barcelona. El directivo del Barcelona le dice que está interesado en el artículo de Miguel, pero particularmente en el capítulo 3. El capítulo 3 se llama Tragedia en el campo del Montserrat. Mikael aún se encontraba jugando con los de primaria, pero Gambino pensaba que todavía cabía la posibilidad que él quisiera cambiar de opinión y buscarse una carrera como profesional en el fútbol. Aquí es donde se hace el encuentro con Rafael y pues en resumen que prácticamente son una golden combi española. Y ahora sí va el capítulo 3, la parte de la tragedia del campo de Montserrat, es decir, lo que pasó con Saúl, al chico al que dejó ciego. Y nos mencionan que Saúl y Mikael se habían enfrentado varias veces, que particularmente en el partido en el que pasó eso, Mikael estaba arrasando con el equipo contrario. Nos cuentan que cuando pasó eso, Mikael pretendía despejar el balón,
cuando los tachos de su pierna izquierda se incrustaron en la cara de Saúl y que lo último que vio Saúl fue el balón y los tachos de Miguel. Los padres de Saúl estaban en ese partido, Saúl estaba consciente pero ya no podía ver nada, estaba desesperado y con un Micael en shock con su pierna izquierda ensangrentada. De ahí Gambino menciona que Micael dejó de jugar fútbol y se retiró al monasterio para cortar contactos con el mundo exterior. De ahí pasamos a una escena con los dos autobuses de ambos países llegando al estadio. Afuera del estadio hay un grupo de animadores japoneses que se identifican como parte del Kugukuri FC de Chiba, Japón. Otro equipo más en el que estuvo Misaki. Este particularmente se cuenta en la serie Memories de Misaki Taro 2, que vienen a apoyar particularmente a Misaki. Además de darse cuenta de esto, Misaki también se da cuenta que su hermana vino a apoyarlo. Misaki menciona que definitivamente va a ganar este partido y que lo hará para cumplir las expectativas de todos. Ahora pasamos con los españoles bajando del autobús. Micael dice: Obispo Fantino, allá voy. Micael le habla al espíritu de Fantino diciendo que desde ese día que dejó el fútbol las cosas han sido bastante oscuras y han continuado así desde la tragedia del campo del Montserrat, que los días han cambiado por completo, que la vida de la familia de Saúl ha cambiado por completo, que la gente de la iglesia siempre trató de consolarlo por lo que pasó, pero incluso algunas monjas llegaron a decir que su pierna izquierda estaba poseída por el diablo, llegando al punto de lavarle la pierna con agua bendita. Cuando el padre Fantino vio a la monja hacer esto, la detuvo inmediatamente. Micael le pregunta al padre Fantino que si realmente el diablo está en su pierna izquierda, que si su fútbol es del diablo. El padre Fantino le dice que no, que él no es el diablo y que el diablo no está en él, que él nunca tuvo la intención de hacerle daño a Saúl y que el fútbol es un deporte maravilloso que le gusta a muchísima gente, que no es del diablo. El padre Fantino le dice a Micael que todos en la iglesia están preocupados por él, incluso la monja que intentó lavarle la pierna con agua bendita. El padre Fantino le dice a Micael que si sonríe todo estará mejor. Micael intentó sonreír, sin embargo después de eso no quiso volver a jugar con alguien más. Se limitaba a patear el balón en una montaña, por el miedo de lastimar a alguien de nuevo. Ya en el presente podemos ver a Micael que está observando al estadio lleno, pidiéndole al padre Fantino que lo observe. Y con eso termina el capítulo 128. Una curiosidad de esto es que en el partido contra México, Micael nunca usó su pierna izquierda. Todos los goles fueron o con la pierna derecha y uno con la cabeza. Y empezamos el último capítulo de esta tanda con Rafael diciéndole a Micael que es tiempo que vuelvan al vestuario. Micael le responde que gracias y que si no fuera por él jamás habría regresado a jugar fútbol. Y pasamos al capítulo 4 de las memorias de Micael. El capítulo 4 se llama Rafael. Rafael siguió jugando incluso después del incidente de Micael con Saúl. Debido al trabajo de su padre, Rafael no pudo entrar en las fuerzas básicas del Barcelona, pero sí pudo entrar en las del Espanyol y a los 18 años firmó su primer contrato como profesional. Micael felicita a Rafael por esto y Rafael quiere convencerlo de que vuelva al fútbol. Volvemos a la etapa de primaria de Micael y Rafael, donde podemos ver que Rafael insiste con Micael de que vuelva al fútbol. Micael le dice a Rafael que él solo podría volver a jugar fútbol si Saúl se lo permitiera. Con esto, Rafael se da cuenta que Micael nunca se disculpó con Saúl y de hecho él se va a disculpar con el obispo, ya que él fue el que dio el pase que hizo que todo esto ocurriera y que se siente responsable por ello. El obispo fue varias veces a disculparse en nombre de Micael con los padres de Saúl, pero ellos no aceptaron la disculpa. Después de esto se dieron cuenta que la casa de Saúl tenía un letrero de se vende. La familia de Saúl quiso dejar los recuerdos atrás de lo que había pasado dejando la ciudad. Le perdieron la pista a Saúl y a su familia. Micael, por otro lado, se dedicó enteramente a la iglesia, solo jugando con un balón en las montañas. Reporteros españoles le tradujeron a la prensa japonesa la historia de Micael. Los japoneses decían que particularmente el capítulo de Rafael y del Montserrat eran bastante interesantes. Ahora, si Rafael ya había firmado un contrato como profesional, no pudo debutar en primera división porque él tenía que jugar con el Espanyol B
en la tercera división de España. Esta parte creo que es para justificar de que Rafael no estuvo en Raw, aunque ya hubiera debutado a los 18 años. Después pasó al Sabadell de segunda división y al final terminó en el Numancia de primera división, donde está actualmente. El objetivo del Numancia era no descender, pero las actuaciones en el Numancia le dieron lo suficiente para ser considerado en el equipo olímpico. Por otro lado, con Micael, él tuvo que enfrentar la muerte del obispo, a lo que el obispo en su testamento le dijo: por favor, sigue tu camino favorito. Volvemos con Rafael, que está haciendo actividades sociales con el equipo de Numancia. Esto no sé si sea tan común en España, creo que en Latinoamérica no, pero en Japón sí pasa, que el Nankatsu, por ejemplo, hace bastantes obras, por así decirlo, benéficas o con la comunidad, visitan negocios, hacen limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en fin, la plantilla del Numancia había ido para ir a visitar primarias y inaugurar escuelas de fútbol locales. En las actividades del Numancia, Rafael se encontró con una foto de Saúl con el uniforme de una escuela para ciegos, que fue tomada hace 10 años. Rafael va a la escuela y pregunta por la dirección de Saúl, pero le dicen que esa información no se la pueden dar. Pero al parecer estas personas sí conocían a Saúl. Rafael entra al campo de prácticas de fútbol para ciegos. Rafael intuía que Saúl estaba ahí y empezó a gritar que si Saúl estaba aquí. Saúl responde que él está ahí, pero que quién era él. Y con un conmovido Rafael por encontrar a Saúl, acaba el capítulo 129 de Rising Sun. Impresiones de esta tanda, pues creo que lo más flojito fue lo de Sanae. Creo que esas primeras páginas a color se les pudieron haber dedicado a el tema de Micael, porque sinceramente creo que con la conversación con Ishizaki habría sido suficiente para que supiéramos del tema de los bebés de Tsubasa. El capítulo 128 y el 129 en mi opinión fueron muy buenos. Sí se siente un poquito de frustración de que pues el partido nomás no empieza, pero es necesario darle el backup story a Micael. Era necesario, que se tenía que hacer, y nos dieron 2 que 3 cositas que seguir cuando empiece el partido. Ishizaki en la tanda pasada mencionó que Tsubasa y Micael se iban a anular y que iba a ser una cosa de 10 contra 10. Muy probablemente esto sí pase los primeros capítulos y ya después, cuando Micael empiece a usar su pierna izquierda, ahí se rompa ese equilibrio. Como curiosidad, esta tanda se estrenó el día 4 de octubre. El 4 de octubre en Japón es el Angels Day. Por lo tanto, es una referencia a que toda esta tanda se tratara de Micael. En Katsuchika hay un restaurante donde el sensei suele ir y suele dibujar en los muros personajes de Captain Tsubasa. Este fin de semana el Nankatsu tuvo su penúltimo juego de la temporada y el sensei asistió a este restaurante y dibujó a Micael, a Rafael y a Saúl. Así que pues más referencias al Angels Day y a esta tanda de Rising Sun en el magazine número 9. Y sí o sí, el capítulo 130 se va a tratar de cómo Saúl perdonó a Micael y regresó al fútbol. Y con algo de suerte vamos a tener el 131 y el 132 ya con el partido empezado. Aunque es muy posible que el sensei quiera poner un cliffhanger y solo tengamos un capítulo de partido. Y bueno, esto fue todo por esta tanda de octubre. Muchas gracias por ver.